Necesito que alguien me pueda confirmar de favor si se escucha bien. Se escucha bien, se ve bien la presentación. Sí, maestro, se escucha y se ve bien. Muchas gracias. Estoy anotando a los últimos compañeros, permítanme. Bueno, pues la última vez estábamos viendo la solución de un circuito con la teoría vista. Lo tuve que suspender, una disculpa, porque me hablaron de urgencia que me querían en una reunión de tipo administrativo de la unidad. La agenda de la semana va a ser seguir viendo los temas de la unidad 3, que es potencia en alterna. Lo más que podamos hasta el día jueves de esta semana. Vamos a intercalar teoría y práctica. ¿Qué se hace con la teoría que estamos viendo? Y pues tratar de ver la parte de aplicación, de utilidad de estas cosas que estamos viendo. Entonces, me voy a ir a la parte, bueno, como introducción, les recuerdo que estamos tratando de, vamos a cubrir los contenidos temáticos de lo que tiene que ver con la potencia de la unidad 3. Nos adelantamos aquí a nuestro plan de estudios en ver lo que es la potencia en alterna y dejar para después lo que viene siendo los sistemas trifásicos, porque normalmente así están los libros. Entonces hay que ver, ahorita no hemos avanzado el concepto de lo que es la potencia instantánea y la potencia promedio, que es el promedio de la potencia instantánea, de la función de potencia que se da en sistemas eléctricos cuyas voltajes y corrientes dependen del tiempo, como es el caso de los sistemas con señales senoidales. Nos falta ver potencia aparente y potencia reactiva para formar el concepto que le dicen potencia compleja. Eso no se me hace que lo estaremos viendo mañana. Y ahí a ver qué tanto le avanzamos hasta el jueves. Dejaría pendiente la actividad práctica para tratar de beneficiar el cubrir la teoría. Aunque no sé qué tan bueno sea esto, porque pues nos vamos a ir de 2 semanas de corte vacacional y a ver si no se les olvida las cosas, ¿no? Pero bueno. El objetivo es ahora calcular potencias en sistemas eléctricos con alterna, monofásicos y trifásicos, con lo que sabemos hacer de obtener voltajes corrientes en un circuito, en una red eléctrica de alterna. Entonces, de las ecuaciones más importantes que vimos, está la ecuación 11.5, la que está hasta la parte inferior de la imagen que están viendo, la cual ya demostrada en la última vez que nos vimos, nos da la potencia instantánea. O sea, multiplicar un voltaje por una corriente costenoidal, y simplificando con una identidad trigonométrica nos da la ecuación 11.5, que es la que estaremos usando para obtener potencias instantáneas. Entiéndase potencia instantánea como una función que representa cómo fluye la potencia con respecto al tiempo en cualquier tiempo. Pueden ser milisegundos, microsegundos, etcétera, ¿no? Ahora, decíamos que esta potencia es difícil de medir si es que no tienes equipo especializado, y lo que normalmente se usa en el ámbito técnico, en el ámbito práctico, es el concepto de la potencia promedio, que es sacarle la integral en un periodo de tiempo a esa función del tiempo. La potencia promedio en sistemas de alterna siempre va a ser la ecuación 11.8. Un medio de los valor máximo de voltaje por la corriente máxima por el coseno de la diferencia de desfases entre el ángulo de voltaje y el ángulo de la corriente. Este es un dato escalar, nos va a dar un resultado en watts. Este valor es el que es fácil medir y es el que se mide, por ejemplo, en las casas, ¿no? Las casas son aplicaciones de alterna, por cierto. Bueno, en resumen, serían las dos ecuaciones más importantes. Y hablábamos de que no se saca potencia alterna multiplicando fasores. Eso sí, no se hace así.
y que íbamos a profundizar más este concepto cuando viéramos lo de la potencia compleja. Entonces empezamos a ver ejercicios y creo que aquí fue donde nos quedamos, ¿no? Los ejercicios son muy hipotéticos en un principio y van tomando poco a poco este carácter más práctico, más realista de aplicaciones, ¿no? Entonces, en el ejemplo uno, nos dan dos voltajes y corrientes que ya se obtuvieron en un circuito eléctrico. Les digo, es muy hipotético, esto es quién sabe cómo lo hicieron para obtenerlo, pero ahí están. Bueno, ya se imaginarán que hacen lo que ustedes venían haciendo en la unidad 2, ¿no? Sus cálculos a mano o su experimento y hacen sus mediciones, ¿no? Eh, con osciloscopio. Entonces tengo un voltaje de 120 valor máximo, desfasado 45 grados de mi referencia en función cosenoidal y a una velocidad angular de 377 que más o menos representa 60 Hz porque 2 pi por 60 pues da 377. Ese viene siendo como la representación del voltaje de red de una casa. Es la representación matemática del voltaje de una casa. Bueno, y la corriente que provoca la red eléctrica en la casa es valor máximo 10 amperes, con un desfase de menos 10 grados con respecto a la referencia de cosenoidal, ¿no? Entonces nos piden que hallemos la potencia instantánea y la potencia promedio. Eh, lo que puedo hacer yo ya de una forma así metodológica, procedimental, olvidándome de dónde vienen las cosas, o sea, siendo muy técnico, no siendo tan ingeniero, sino siendo muy técnico, buscando el resultado, pues aplico las fórmulas, ¿no? Así tal cual. Si entendí o no de dónde vienen las fórmulas, esa es la parte ingenieril, pero la parte técnica, pues aplícalas y obtener el resultado, ¿no? Entonces, siendo muy técnicos, si aplico o sea, tal cual las dos fórmulas que mostraba yo, pues la potencia instantánea es un valor fijo de un medio de valor máximo de voltaje por valor máximo de la corriente por el coseno de la fase entre los dos, más una función del tiempo que es 600, o sea, un medio de valor máximo de voltaje por valor máximo de la corriente por el coseno de el doble de la frecuencia original era 377 por 2, 754 más 35 grados, que es la suma de los dos fases, ángulo de voltaje más el ángulo de la corriente. Nada más que como la corriente es negativa, pues en lugar de sumar se le resta, ¿no? Esa sería la primera respuesta y creo que hasta ahí nos quedamos. Así hay aquí algunos comentarios pertinentes, aguas con sus evaluaciones en calculadora. El coseno de 55 grados, pues se evalúa en grados, por ejemplo, y ese hay que multiplicarlo por 600 y nos da 344 punto, la otra vez nos daba punto 19 y feria, ¿no? No, casi 16, ¿no? Punto 16 y feria, que en el libro pues lo redondean, ¿no? A 344.2. Bueno, pues esa es la potencia instantánea. ¿Qué me significa a mí? Ya no tan técnico el asunto, sino más bien ingenieril. Bueno, pues esa es una función del tiempo que representa cómo fluye la energía con respecto al mismo, al tiempo. Eh, es una señal senoidal del doble de la frecuencia de tanto de voltaje como de corriente. O sea, hay picos donde la energía fluye alto, se entrega al sistema, y hay picos donde se regresa un poco, también depende si llega a un valor negativo, y el promedio de esa curva, si le saco el área bajo la curva con una integral, pues es el valor ese de 344.2. Ese ya es una interpretación más ingenieril, está basada en la gráfica que les mostraba yo la vez pasada, ¿no? Entonces yo persigo como objetivo didáctico aquí con ustedes que no nada más vean los resultados como lo obtuve y ya la hice, ¿no? Era lo que me pedían, es lo que hago, sino hacer las cosas también con un sentido de crítico de interpretar, pues, qué estoy haciendo, ¿no? Cómo fluye la energía y se gasta en los sistemas de alterna es algo sumamente interesante, pero también más complicado. No es tan fácil de visualizarlo porque no son valores constantes como en CD. Son valores, la potencia instantánea pues varía, en ciertos momentos es máxima, en ciertos momentos es mínima. El valor promedio pues es 344, 0.2 watts en esta aplicación. Si estuviera hablando yo de un domicilio, perfectamente esto se aplicaría a una casa, ¿no? Con mi osciloscopio medí el voltaje que entra, la corriente que entra a mi domicilio. Yo tengo una red eléctrica de sistemas interconectados en la casa.
lo que me cobraría Comisión Federal serían los 344.2 watts por hora. Si mantengo ese consumo por hora, pues me cobraría por 10 horas, pues ya me cobraría kilowatts, ¿no? Kilowatt hora, etcétera, ¿no? Sí tiene esto implicaciones y aplicaciones, pero les digo, ahorita estamos muy enfocados en que ustedes obtengan las cosas, pero no pierdan de vista para qué la están obteniendo. Pero bueno, nos falta un dato. Nos falta calcular la potencia promedio, pero pues yo ya me adelanté por analizar la ecuación de la potencia instantánea. Nosotros sabemos que si le integramos, pues se va a ir la señal cosenoidal, porque las áreas en la curva positivas cancelan las áreas de la curva negativa de la señal coseno, sin importar sus valores, y pues no me va a quedar el 344.2. Pero también puedo responderlo con la formulita, ¿no? Decíamos que la potencia promedio en un sistema de alterna iba a ser un medio del valor del voltaje máximo por el valor máximo de la corriente, por la fase del voltaje menos la fase de la corriente, ¿no? En este caso es 45 menos 10, pues más bien se le suma, ¿no? Entonces sería sustituyendo un medio de 1200 coseno de 55 grados. Y pues nos vuelve a dar el resultado esperado, ¿no? O sea, la potencia promedio pues es 344.2 watts. Las unidades de las potencias instantáneas y las potencias promedio son watts, ¿verdad? Y hasta aquí acabó este ejemplito, ¿no? Entonces sigamos avanzando con otro tipo de ejercicios. Tengo como 3 o 4. Y a ver si alcanzamos a ver algo de la teoría que sigue y si no, pues la dejamos para mañana. Entonces ahorita también el objetivo es que hagan una estrategia para que ustedes resuelvan problemas después solos. Yo estaría pensando aquí en que pues añadir a mi formulario las nuevas fórmulas con una idea de dónde salieron por si la ocupo, por si ocupa hacer un manejo algebraico de ellas, sacar los tips de uso de la calculadora o de MATLAB. Si van a usar el MATLAB para estos cálculos, acuérdense que MATLAB todo lo da en radianes, ¿no? Entonces, si tú quieres calcular un coseno en el MATLAB, primero tienes que cambiar el 55 grados a radianes para evaluarlo, ¿no? Porque si no, pues te va a dar otros resultados que nada que ver. Aquí no hace falta el MATLAB tampoco, porque pues bien puedes hacer estos cálculos con una calculadora común y corriente, ¿no? ¿Qué más? Pues el procedimiento, identificar la ecuación que me están pidiendo, hacer la sustitución de los correspondientes parámetros y llegar a la respuesta e interpretar mi respuesta. Y si no es lo que yo espero, tengo alguna incongruencia, pues regresarme a revisar el procedimiento. El darse cuenta que hay una incongruencia también a veces es difícil, ¿no? Pero bueno. ¿Será normal potencias de 340 y tantos watts en aplicaciones que manejan cientos de volts por decenas de amperes? Pues sí, para mí es normal. Y si me salen aquí fracciones de watt o me salen megawatt, pues yo estaría pensando en que algo está mal. Pero les digo, eso también depende de qué tanta experiencia tengan y qué tanto eh, pensamiento crítico en sus respuestas, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejercicio del examen, les pedían una tensión y por lógica, no lo voy a demostrar, pero por una lógica, no puedes sacar un voltaje más grande que ninguna de tus fuentes internas del circuito eléctrico, ¿no? O sea, yo tengo un circuito, así me lo voy a inventar ahorita, de una fuente de 20 y una fuente de 30, y de repente saco en mis resultados internos de la red eléctrica un resultado de 1000, o sea, no se puede, ¿verdad? Así por lógica, ni siquiera hay que demostrarlo. Uno esperaría un voltaje más pequeño, porque si hay caídas de tensión en las redes eléctricas, en los elementos, pues los voltajes que voy a sacar internamente en la red eléctrica, pues deben ser más pequeños. Ahora, hay sus excepciones, ¿verdad? Pero en general podríamos pensar eso. Entonces, algunos reportaban que 80, que 100, que 200 en sus respuestas y las fuentes eran pequeñas, entonces podrían haberse regresado a revisar qué estuvo mal en los cálculos, ¿no? Bueno, ya, vámonos a que sigue. Ejemplo 2, otro hipotético.
no tenemos todavía una red eléctrica como una figurita para empezar a trabajar con ella. Nomás nos dicen que calculemos la potencia promedio absorbida por una impedancia y nos dan la impedancia, ya ni siquiera nos dicen si viene de capacitores, bobinas, inductancias. Y les digo, otra vez entra el pensamiento crítico. Este menos J70 pues, representa una reactancia capacitiva. ¿Por qué? Pues porque es negativo, ¿no? Es negativo el rectangular, la parte imaginaria, y solamente lo provocan las fases de los capacitores, ¿no? Pero bueno, no, ya no me dicen eso, simplemente me dan la impedancia, ¿no? Y dicen que le están poniendo una tensión, pero nos dan el fasor de tensión y nos los dan en formato polar, ¿no? Nos dicen que es 120 ángulo de cero. Otra vez, pues ese fasor es una representación de posiblemente la señal de hace rato, ¿no? La de que nos daban la frecuencia y el desfase, pero como fasor, pues nomás importa su magnitud y su fase, ¿no? Eh, pues para sacarla, para poder aplicar la fórmula, decía yo que aquí cachar la estrategia, pues qué tengo y qué me dan. Y en mis fórmulas debo de manejar voltajes y corrientes máximos, ¿no? Eh, pues es lo que tengo que sacar, ¿verdad? No me dieron el voltaje, pero no me dieron la corriente, pero me dieron impedancia, pues aplico la ley de Ohm y de ahí saco la corriente y ya con eso pues puedo trabajar la formulita, ¿no? Entonces le digo, yo lo digo fácil, porque pues incluso ya había visto el ejercicio, ¿no? Pero ese método, cacharlo, es lo difícil. Nos forman desde secundaria, desde primaria, a ver al pensamiento lógico, qué me falta, qué tengo, escribirlo, despejar, ese tipo de procedimientos, nomás es extenderlo a esta asignatura de circuitos eléctricos, porque ese procedimiento pues aplica en cualquier disciplina, ¿no? Y es el que ocupan los ingenieros, ¿no? Cosas que te hacen que fracases. Bueno, pues si no conoces las fórmulas, pues ya valió. O sea, no vienes a clases, no lees el libro, pues no, ¿verdad? O sea, vas a decir, sí, sí sé que me falta, pero no sé qué fórmula aplicar. Pues o sea, no vas a poder llegar a la respuesta. ¿Por qué no sabes qué fórmula aplicar si aquí la estuvimos viendo en clases? Pues porque no vienes a clases. O sea, estoy siendo muy simplista en mis conclusiones, pero bueno, es para que no les pase. Bueno, total, hay que evaluar voltaje entre impedancia para que me dé corriente. Los tengo en formato, unos los tengo en polar y otros los tengo en rectangular. Dependiendo de la calculadora que tengan, pues sería su procedimiento. Si ustedes lo deberían hacer con MATLAB, porque es la que hemos promovido en este semestre de contingencia, porque ustedes tienen su computadora ahí a la mano. Pues yo convertiría el voltaje a rectangular para poder hacer la división en MATLAB. En rectangular 120 fase 0, pues es 120 real nada más, entre 30 menos J70, ¿no? En el libro de texto suponen que no vas a usar MATLAB directamente y entonces convierten a polar la parte de la impedancia para poder hacer la división en polares, porque en polares se dividen magnitudes y a la fase de arriba se le resta la fase de abajo. Pero bien podían haber utilizado el MATLAB y directamente les da la respuesta. Miren, yo aquí tengo mi calculadora, nada más para hacer la comprobación. Si ustedes lo hubieran hecho en MATLAB, hubiera sido 120 parte real entre 30 menos 70 parte imaginaria. Se me ingresan directamente así en la línea de comandos de MATLAB y me da 0.62 parte real y 1.44 parte imaginaria. A ver, déjense los anoto. La división a mí me da 0.62 parte real más 1.44 parte imaginaria. Y si lo quiero como magnitud ángulo, pues lo convierto a polar. Busco el comando de pol2
rec o algo así. Bueno, mi calculadora es una función, convertir a polar. Y en polar en mi calculadora me da 1.5756. Ahí está redondeado en el libro, le pusieron 1.576, pero realmente es 56. Ángulo de 66.8014. Así se los hubiera dado el MATLAB. Y ese faso representa la corriente de esta red. Entonces, el valor máximo de corriente pues es el 1.576 amperes. Entonces ya puedo aplicar la fórmula de la potencia. Entonces, potencia promedio es un medio del valor máximo de voltaje, que era 120, por la valor máximo en la corriente, que es 1.576, por el coseno del ángulo de voltaje, que sería 0, menos el ángulo de la corriente, que es menos 66.8. Entonces, se evalúa todo eso y da 37.24. Algo interesante que decíamos la otra vez es que el coseno de menos 66.8 debería ser igual que el coseno de 66.8. Nada más por curiosidad hay que hacerlo, ¿no? O sea que lo que importa es el desfase y no tanto los signos, pero bueno, al hacer la resta sí importan los signos, ¿no? Entonces, coseno de menos 66.8 es 0.3939 y coseno de 66.8 positivo, pues me da lo mismo, ¿no? Entonces, nada más como curiosidad, pero bueno, acuérdense que aquí el orden siempre es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, porque así lo demostramos en nuestra ecuación, así lo estaríamos aplicando, ¿no? Pero si alguien mete el orden inverso o cambia un signo, si le queda la misma magnitud, nada más con signo cambiado, de todas maneras les va a dar el resultado. Entonces es 0.3939 por el 1.57 por el 120 y por 0.5, pues me da 37.2. Este sistema está consumiendo una potencia que entrega la fuente de 120 ángulo de cero entrega una potencia promedio de 37.24 watts cada segundo, ¿verdad? Cada segundo se están consumiendo 37.24 watts, porque recordemos que el watt, bueno, no se está consumiendo el watt. El watt representa la energía que se consume por segundo. Entonces, un watt es un joule segundo. Entonces, cada segundo se está consumiendo un 37.24 joules de energía, ¿no? En esta red eléctrica. Si 30 menos J70 representan su instalación de su casa, pues es lo que estaría pasando en sus casas, ¿no? Claro que va a haber picos de voltaje, de potencia, pero en promedio es lo que se está consumiendo, es lo que te cobrarían, ¿no? Bueno, sigámosle avanzando a los ejercicios. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir, ¿eh? De todas maneras, les voy a preguntar al final de los primeros ejercicios si tienen dudas. O sea, no hay una duda hasta al momento. Si se corta la conferencia, porque ya se van a acabar los primeros 40 minutos, nos reconectamos otra vez. No se vayan a quedar dormidos y piensen que ya se terminó, ¿verdad? Bueno, no hay dudas, les sigo. Profe, ¿estos ejemplos van a estar en la plataforma o...? Sí, estas diapositivas se las subo a la plataforma como le hemos hecho. Ah, ok, gracias. Pero si alguien está sacando notas, me puedo ir deteniendo. Nada más que les soy sincero, estoy abusando de las diapositivas por avanzarle rápido. Porque, como decíamos la otra vez, nada más nos quedan estas clases de esta semana. Una clase de la semana que viene, que quién sabe, ya estamos muy cansados y quién sabe si mejor les dejo una actividad práctica. Y 2 semanas regresando el día 7 de enero, 2 semanas y media, algo así, y se acabó el semestre. Entonces, presionados un poco por uno de los indicadores de calidad, se los platico para que vean todo lo que tiene que hacer uno como docente, ¿no? Uno de los indicadores de calidad no es si de veras aprendieron o no ustedes. Una de las cosas que nos revisan es que se cubra el temario. Qué raro, ¿no? O sea, prefieren la cuestión administrativa que verifica calidad en los cursos del instituto,
prefiere que tú le digas que se cubrió al 100% el temario a que le digas que si el 100% aprendió. Claro que lo segundo es bien difícil de verificar y más ahora que estamos a distancia, ¿no? Porque pues la calificación debería representar eso de si sabes o no sabes, pero sabemos que no siempre lo hace, ¿no? La calificación no siempre representa si sabes o no sabes, ¿no? En pocas palabras. Entonces se conforma la parte administrativa con que les diga, no, cubrí 100% del temario. Y por eso voy rápido y por eso voy con diapositivas. Pero bueno, les voy a dejar estas diapositivas ahí, pero tampoco no es un secreto, o sea, no me acusen de plagio y todo eso. Lo que están viendo es un resumen del libro de Sadiko. Yo lo tengo como bibliografía aquí para evitar el que me digan que me lo robé, pero realmente si lees el libro te vas a quedar más empapado de toda la información. Claro que el libro no da algunos tips que damos aquí en las clases, ¿no? Pero bueno. En referencia al circuito de la figura, nos piden hallar potencia promedio por la fuente y la potencia promedio absorbida por el resistor. O sea, ya se pone un poquito más interesante, ¿no? En los sistemas eléctricos, el fin de los análisis de los circuitos eléctricos en los sistemas eléctricos es qué potencia tiene mi fuente y qué potencia consume mi carga para ver si conectándolo es compatible. Es la pregunta clásica ingenieril de estas redes eléctricas que se trata de fomentar en las clases y que normalmente pasan unos años y ya no lo hacen, se les olvida, ¿no? No es agobiarnos la vida a los circuitos, la cálculo de los circuitos, no es fastidiarnos, no, yo sé que son complejos, sí, pero tienen un fin. Ese es el fin que acabo de decir. Si mi representación 4 menos 2 J representa una máquina eléctrica ya en su modelado, como imperancia, y la voy a conectar a una fuente de alterna de 5 volts, valor máximo fase 30, ¿funcionará o no funcionará? ¿Qué potencia debe tener la resistencia de 4 ohms? Porque yo puedo ir a comprar una resistencia a la tienda y lo primero que me van a preguntar es su potencia. Porque hay resistencias de 4 ohms de medio watt y hay resistencias de 4 ohms de 5 watt. Y la de 5 watt es más cara que la de un cuarto de watt. Y si no me voy por el precio, me compro la de un cuarto de watt y la pongo y resulta que ocupaba más potencia. Que significaría que si la pongo, se va a calentar demasiado y se va a quemar. Ese tipo de cosas son las que ya son las aplicaciones. Nada más que ahorita estamos bien enfrascados en que adquieran las técnicas para hacer los cálculos. Ahorita queremos que tú me digas qué potencia tiene la resistencia de 4 ohms. No es multiplicar los dos fasores de voltaje y corriente, no, sino aplicar las ecuaciones que estuvimos viendo para ver cuánta potencia absorbe el resistor para que la puedas ir a comprar a la tienda, ¿no? Ya teniendo yo ese dato de potencia promedio, ya la puedo ir a comprar como si nada, ¿no? Entonces vamos, le di más contexto a este problema. Hagamos los cálculos, ¿no? Y otra cosa interesante, pues a mí me dice la teoría que la potencia no se crea ni se destruye, sino la suma de potencias en un circuito eléctrico es cero. Entonces, la potencia que entrega la fuente, pues debería ser la potencia que consumen los dos elementos que están ahí conectados en serie, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el capacitor. Es una conclusión interesante de este ejercicio, ¿no? Bueno, ¿por dónde atacaríamos el problema? Pues miren, si mi fórmula está en términos de voltajes y corrientes y fases, yo ocupo esa información, esos parámetros. Los tengo en la fuente. En la fuente tengo el voltaje, pero no tengo su corriente. En la resistencia tengo la corriente, no tengo ni corriente ni voltaje, y en el capacitor, pues menos. Entonces, ya mi procedimiento, mi estrategia sería calcular voltaje y corriente de todos los elementos y después ya aplicar la fórmula, ¿verdad? Sería la estrategia, ¿no? ¿Cómo obtengo la corriente? Pues aplicando directamente la ley de Ohm, porque es un circuito muy sencillo, ¿no? La corriente total en esta red pues va a ser la voltaje total entre la impedancia total, ¿verdad? De ahí voy a sacar la corriente total. Como es un circuito en serie, esa corriente recorre toda la trayectoria cerrada y es la corriente de la resistencia y es la corriente del capacitor y es la corriente de la fuente. Con ese dato ya voy a poder calcular los voltajes en la resistencia en el capacitor, porque si se fijan, forman un divisor de tensión.
y pues prácticamente voy a poder aplicar toda mi fórmula de potencia promedio, ¿no? Entonces esa es la estrategia. Mucho antes de lanzarme a hacer cálculos, les recomiendo que hagan un análisis mental de su estrategia, por dónde se van a ir y con qué lo van a hacer. Y ya empiezan a desarrollar su camino, ¿no? Su estrategia planteada. Que en este caso yo les compartí la mía. ¿Será la única estrategia? No. Habrá otra gente que lo piense hacer diferente, y es válido, ¿no? Nada más que aquí, acuérdense que ocupamos el valor máximo de voltaje y valor máximo de corriente en cada elemento. Entonces, y que no está tan fácil andar aplicando, por ejemplo, potencia es I cuadrada por impedancia, no sería correcto en estas redes, como vimos en la clase anterior, que verlo como fasores y aplicar la fórmula de potencia como en CD no es así. Aquí es las otras ecuaciones vistas el jueves, ¿no? Bueno, aquí están los resultados, les comento algunos cálculos. Miren, la corriente total, pues es voltaje total entre impedancia total. Se ingresan al MATLAB, hay que convertir 5 ángulo de 30 al MATLAB a rectangular y hacer la división si lo estás haciendo en MATLAB. Si lo estás haciendo en una calculadora con complejos, pues lo metes directo, ¿no? Y te da el resultado. Y te lo puede dar como rectangular, pues lo conviertes a polar, ¿no? Para tener el 1.118 ángulo de 56.57, ¿no? ¿Quieren el dato de voltaje para sus notas? Miren, se los puedo dar con la calculadora. 5 fase 30. Cinco fase 30 en rectangulares 4.33 parte real. En rectangular es 4.33 parte real más 2.5 J. Disculpen ahí el rayonadero, pero está bien difícil de manejar el apuntador. Bueno, es 4.33 parte real más 2.5 J. Esto entre 4 menos J2, pues te va a dar 4 menos 2 J. Eso es para que si estuvieras usando el MATLAB, te va a dar 0.61 más 0.93 J. Pero nosotros queremos la magnitud, hay que sacarle hay que convertirlo a polar. Entonces, el polar de este número, o elevar al cuadrado la parte real, elevar al cuadrado la parte imaginaria, sumarlas y sacarle raíz, sería la magnitud, que es la que están viendo, 1.11803, ángulo de 56.5651. En la calculadora me da 56.50. Pero nada más en este caso es voltaje por corriente, ¿verdad? Es voltaje por corriente, pero se habla de los valores máximos. Ok. Si tienes las expresiones en el dominio del tiempo, pues es la parte que multiplica el coseno, ¿no? Si tiene los fasores, pues habíamos dicho que los fasores se sacaban en términos de valores máximos. Entonces, serían esos datos. Pero mira, te la anoto. Gracias, profe. Pero la fórmula completa es coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Okay. Nada más que en algunos cálculos vamos a ver que pues, nos va a dar cero el ángulo, el desfase. Ok. Pero mira, la fórmula, deja pongo la presentación. Se están acabando de conectar tus compañeros. Mira, la fórmula está. Cierto. Es la 11.8. O sea, es un medio de voltaje máximo, corriente máxima, coseno del ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente. En este caso vamos a comprobar que a veces el ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente es cero. Y por eso creo que no apareció ahí en un cálculo. Y esto es Pero normalmente no es cero. ¿Perdón? Para el dominio del tiempo. Para el dominio del tiempo. Ok, muchas gracias, profe, ya me quedó claro.
Creo que ya se conectaron todos. Estábamos trabajando en este ejercicio. La idea era sacar la corriente de la red, la corriente de la total de la red que está en serie para tener la corriente máxima, ¿verdad? Todavía me falta sacar el voltaje en la resistencia de 4 y el voltaje en la impedancia de menos J2, pero ya podría calcular la potencia en la que entrega la fuente, porque ya tengo el voltaje, ya tengo la corriente y sus fases. Entonces ya puedo aplicar la ecuación de potencia promedio, creo que es lo que hicieron aquí. Sí. La potencia promedio, en el caso de la fuente, dado que ya tengo los datos que ocupo para evaluar la formulita, sería un medio del voltaje máximo, que es el valor de la fuente, por el valor máximo de la corriente que acabo de calcular, por el coseno del ángulo del voltaje, el ángulo de la fuente era 30, menos el ángulo de la corriente es 56.57, entonces ya esto lo evaluamos en la calculadora. Coseno de 30 menos 56 me va a quedar un ángulo negativo, me va a quedar menos 26.57, le saco el coseno y lo multiplico por 1.11 por 5 y por 0.5 me da 2.5. ¿Qué significa esto? Este 2.5 watt es la energía por segundo que entrega la fuente hacia la red eléctrica de nuestro caso, de nuestro ejercicio. No dice qué parte le toca la resistencia y qué parte le toca el capacitor. Es un capacitor, porque es una impedancia negativa. Es menos J2, viene de una reactancia capacitiva. Por eso digo que es un capacitor. Pero bueno, realmente debería decir que es una impedancia nada más. Impedancia reactiva. Bueno, entonces para seguir calculando, esta es la potencia de la fuente. Otra cuestión que les había platicado y que les voy a recordar ahora es las potencias de las fuentes. Habíamos dicho que se consideran como negativas. ¿Por qué negativas? Pues porque son potencias que se entregan. Negativas en el sentido de que al hacer la suma de potencias en un circuito, pues debe ser cero. Algunas potencias deben ser positivas algebraicamente hablando y otras negativas, si no, nunca se va a hacer cero. Entonces las fuentes se les pone el signo menos para indicar que son eso, que es una potencia que se entrega, ¿no? Bueno, la corriente en la resistencia, pues es la misma corriente de la fuente, porque están en serie. Entonces la corriente en la resistencia, pues es la que calculé, ¿no? La de 1.11 ángulo de 56. Es un fasor, ¿eh? Esto es un fasor. Si quisiera la corriente en el dominio del tiempo, pues es una señal cosenoidal, ¿verdad? De magnitud máxima 1.11. La frecuencia a la que esté funcionando el circuito que no me dieron el dato y más 56.57 de fase. Bueno, me falta el voltaje para poder aplicar la ecuación. El voltaje se saca con la ley de Ohm. Voltaje en alterna es corriente por impedancia. La corriente es este fasor que señalé y la impedancia pues es 4 real o 4 fase 0 porque es una resistencia, ¿verdad? Entonces multiplico esos dos, ya sea que convierta la corriente a rectangular y luego la multiplique por 4 con el MATLAB, o lo dejo así y en formato polar sería 4 fase 0 la resistencia y se multiplican fases y se multiplican magnitudes y se suman fases. Entonces 4 por 1.11 pues me da el 4.47 y la fase 0 más la fase de 56.57 pues me sigue dando 56.57. Este es el voltaje, el fasor de voltaje de la resistencia. Ahora bien, la ecuación dice un medio del valor máximo del voltaje, o sea, estoy sacando potencia promedio de la pura resistencia, ¿verdad? Es un medio del valor máximo del voltaje del elemento, o en este caso la resistencia, más la corriente máxima del elemento, la resistencia, por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Entonces es 56.57 menos 56.57, pues es 0. Por eso no viene aquí. Aquí es coseno
de 0. ¿Cuánto es coseno de 0 grados? Pues es la unidad. Entonces, es 1 por lo demás, pues me queda lo demás y es 2.5 watts. Por eso no viene lo de las fases aquí porque se brincaron un paso, pero realmente es coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de corriente que me da 0. Ahora, yéndome el sentido crítico que yo decía, me es lógico pensar que siempre voy a tener fase 0 al calcular potencia promedio en una resistencia. Sí. ¿Por qué? Pues porque las resistencias no desfasan las corrientes y sus voltajes en alterna. Es algo que habíamos visto en la unidad 2, cuando veíamos las relaciones fasoriales y los elementos pasivo, resistencia, capacitor y bobina. Está comprobado, ya lo habíamos dicho, que las resistencias no desfasan sus corrientes y sus voltajes. Están en fase. Eso de que están en fase, pues hace que la expresión de la potencia promedio pues, sea la máxima que puedas obtener, porque el coseno de la fase pues es la unidad. Entonces, ¿qué significa? No, y esa es una parte de la conclusión. La otra es, pues, que me dio lo mismo que me está entregando la fuente. La potencia que está entregando la fuente es la misma potencia que está absorbiendo la resistencia. ¿Qué significa esto? Pues que la parte reactiva del circuito, o sea, esa J-2J no consume potencia. ¿Cómo que no consume potencia? Bueno, en ciertas partes la absorbe y en ciertas partes la regresa. De tal suerte que si tú le sacas la potencia promedio, el promedio de lo que dije, pues es 0. O sea, sí utilizan potencias para cargarse los capacitores, las bobinas en general, pero en ciertas partes la agarran y en ciertas partes la regresan, no la disipan como energía, como calor. No consume la energía, no la disipan como calor, como una resistencia. Por lo tanto, su potencia promedio es 0. Reitero, potencia promedio 0, porque de otro tipo de potencias sí las tienen. Porque luego digo esto y llega la información mala a ustedes y dicen, no, pues el maestro dijo que en estos capacitores y bobinas nunca necesitan potencia, no tienen potencia, entonces de aquí en adelante ya no me la complico, ya siempre va a ser 0. No. Estamos diciendo que la potencia promedio, otro tipo de potencias que vamos a ver más adelante, esa es otra cosa. Entonces, una conclusión que puedo ver hasta aquí es que la potencia que entrega la fuente de voltaje, pues es la misma potencia que absorbe la resistencia y la cambia a calor, la disipa en calor. Esta potencia que utiliza esta carga reactiva, pues no la consume, sino que en ciertos periodos la utiliza y luego la regresa a la fuente, ¿no? Pero bueno, hablando de potencia promedio, pues va a ser 0. ¿Lo puedo comprobar? Pues sí. Si le sacas la corriente y el voltaje a la carga J2, te va a dar te va a dar un ángulo de 90 y coseno de 90 va a ser 0 y por lo tanto pues la potencia promedio va a ser 0. No me acuerdo si lo trae aquí el ejercicio, pero lo trae otro ejercicio más adelante, entonces lo podemos avanzar y después lo comprobamos si es que no lo trae la comprobación aquí. Pero bueno, serían las conclusiones de este ejercicio. Si me pongo a pensar en esto como mi casa, ¿verdad? Otra vez, haciendo la analogía con la casa para que se entienda estas cuestiones teóricas. Yo estoy tomando potencias para convertirlas en algo, energía en algo mecánico, en algo calor. O sea, háblese de planchas, cafeteras, calefactores, pues lo convierten la energía promedio que te entrega Comisión Federal en calor. Pues es lo que estaría pasando en un domicilio. Pero cargas exactamente reactivas como pues, ¿qué podría ser? Una lavadora, un motor eléctrico, los motores eléctricos de cualquier tipo, lavadoras, secadoras, ese tipo de cosas, bombas de agua, tienen componentes reactivas, entonces ahí estoy utilizando potencias de Comisión Federal, pero en ciertos momentos pues se las regreso a la red y el medidor no me las marca. Por eso viene el concepto de factor de potencia que vamos a ver más adelante, y que si está muy bajo tu factor de potencia, pues te van a cobrar una multa porque estás utilizando energía que no te puede marcar el medidor. Pues sería también una
reflexión de esto, hablando de una aplicación que todos conocemos que son los domicilios, ¿no? Pero ¿será bueno esto? Pues vamos a verlo en la ingeniería eléctrica, que tal vez en aplicaciones no es tan bueno, porque las potencias reactivas traen problemas o consecuencias ahí en los regresos de corriente en los cables que hace que se calienten. Y si tienes muchas potencias reactivas en la industria, que para eso te pagan, para que lo investigues como ingeniero y las quites, porque realmente no es bueno en ámbito industrial. Bueno, pero se supone que las casas no llegan a tener tanta carga reactiva como carga resistiva y no aplican mayor análisis ingenieril. Es más, tratar de forzar las cosas a que no hubiera carga reactiva en un domicilio es un caso bien interesante y un ahorro de energía, pero se me hace que lo que se van a gastar en estarlo analizando no conviene. Por eso no crean que existe la maquinita esta que venden en internet que ahorra el 30% de tu recibo de la comisión, que no sé qué, no sé cuándo. Eso habría que analizarlo con calma, a ver qué es lo que hace la maquinita, ¿no? Normalmente es un fraude, ¿no? Pero bueno. A veces lo dejamos como proyecto de asignatura ese. Que compren uno de esos aparatillos que no son caros, valen como unos 50 pesos y lo abran para que vean qué tiene adentro. Tiene adentro un puente de diodos y un foquito. ¿A poco eso va a hacer que ahorre yo energía? Suponiendo que ustedes ya saben qué son los diodos y qué es un LED, ¿no? No, pero bueno, ya me estoy extendiendo mucho en otras cosas. No trae la demostración, trae otro circuito, pero este circuito creo que sí trae la demostración del cálculo de las potencias en capacitores y bobinas, porque trae dos, para que vean que la potencia promedio en un capacitor en una bobina es 0. Bueno, ¿qué me pide este último problema? Porque se me hace que vamos a alcanzar a hacer más. Bueno, depende. Determine la potencia promedio generada por cada fuente. Es un sistema que tiene dos fuentes. Y la potencia promedio absorbida por cada elemento pasivo del circuito de la figura. O sea, queremos la potencia promedio en el capacitor, el potencia promedio en la bobina, la potencia promedio en la resistencia de 20 ohms, la potencia promedio en la fuente de corriente y la potencia promedio en la fuente de CD. Pues si ya cacharon el asunto aquí de los procedimientos de alterna, lo que tengo que hacer es calcular voltaje y corriente de cada uno de los elementos para aplicar mi fórmula de la potencia promedio. La estrategia. Ahora, ¿qué tan fácil está calcular voltaje y corriente de la red que están viendo? Pues depende de qué tanto sepan de temas anteriores, porque no es un circuito seriparalelo. El que esté pensando que es un circuito seriparalelo, pues está en un error. Ese no se puede ya simplificar de ninguna manera. Hay gente que todavía piensa que, no sé, la resistencia de 20 ohms está en paralelo con la impedancia de J10, no, porque está en medio de la fuente de corriente, ¿no? No puedo aplicar nada de serie paralelo, no puedo aplicar divisores de corriente, divisores de voltaje, directamente la ley de Ohm, no. ¿Qué tipo de circuito es ese? Pues es un circuito con redes de mallas y con nodos, ¿no? Y ramas. Entonces, ¿por qué método le darían solución ustedes, ¿no? Aquí entra en juego el criterio que yo les había dicho que era un objetivo didáctico del curso, ¿no? Ustedes deben de agarrar mentalmente su costal de herramientas vistas todo el semestre y el semestre pasado y buscar la técnica que les lleve la respuesta más rápido. Porque si bien yo veo varias formas de hacerlo, cada una unas conllevan más chamba y otras menos chamba, ¿no? Miren, la más vil de todas sería, yo no sé hacer este circuito y que me lo haga mi cuate. Porque ustedes lo aplican. Bueno, no, hablo en general, yo no estoy diciendo que específicamente ustedes como alumnos de mi grupo, no, yo hablo en general, la juventud, ¿no? No sé hacer algo, en lugar de ponerme a trabajar y lograr los conocimientos para poderlo hacer, busco quien sepa, ¿no? Y a lo mejor me vi, apliqué como primer lugar esta técnica, ¿no? Hay gente que dice, lo voy a encontrar hecho en internet. Yo no sé hacerlo, pero lo voy a encontrar hecho en internet y eso sí tienen habilidades para empezar a hacer búsquedas en solucionarios, en la página de la tarea del vago, no sé cómo se llama, tareas.com, solucionarios, no sé qué, y a lo mejor ahí va a estar. Pues a lo mejor sí. Y después de 3 horas de estar buscando la respuesta, la encuentren, ¿no?
Bueno, esas primeras dos soluciones no son las deseables en alumnos del Politécnico, porque acuérdense que tenemos un decálogo de ética de comportamiento. Nosotros sabemos que el que puedas resolver los circuitos eléctricos, pues es parte de tu formación y es lo que te va a dar el grado de ingeniero. Bueno, entonces sí tengo conocimientos, ok, ¿por cuál camino me voy? Nomás hay de dos sopas, mallas, nodos o un teorema. El teorema de superposición, se me ocurre. Nada más que el problema del teorema de la superposición es que me da los resultados en una parte del circuito, al igual que el teorema de Thevenin. Nada más es para una parte del circuito. Y yo quiero todos los resultados de voltajes y corrientes en todos los elementos, entonces no. Un teorema lo descarto. Mallas o nodos. Nodos parece ser buena idea porque tengo una fuente de corriente y nada más dos nodos. Uno de los nodos lo voy a hacer 0 volt, referencia, y nada más tengo que sacar una ecuación. Pero tengo un caso especial ahí de fuente de voltaje con un capacitor en serie que me puede complicar la aplicación del método de los nodos. Híjole. Bueno, y si lo hago mejor por mallas, ¿me convendrá? Mallas, la ventaja es que nomás son dos mallas y una de las mallas ya está resuelta porque la corriente de la malla de la izquierda es la establece la fuente de corriente independiente, establece la corriente de malla. Entonces ya tengo una de las incógnitas así de trancazo, ¿no? Y con esa puedo sacar el voltaje en la resistencia de 20 ohms y con esa incógnita puedo sacar la corriente de la malla 2 haciendo una suma de voltajes en trayectoria cerrada, o sea, por el método de las mallas. Me pinta a mí mejor camino. Y en resumen, pues es la decisión que tomaron en el libro, ¿no? Ya sin más explicaciones, se fueron por el método de las mallas. El método de las mallas en alterna dice que se establece una corriente arbitraria por malla. No me debe de interesar las polaridades de lo que está ahí, es arbitrario. Normalmente se pone en sentido horario. Se pone una corriente arbitraria por malla. No es la corriente específicamente hablando de un elemento, es la corriente de malla. Puede coincidir con lo que dije, pero no necesariamente. Entonces tengo la corriente de malla 1, la corriente de malla 2. La corriente de la malla 1 no es incógnita porque es la corriente que impulsa la fuente de corriente independiente de 4 amperes. Entonces, ya tengo resuelta la mitad del sistema de mallas y no me faltaría la ecuación de la malla 2. La ecuación de la malla 2 utilizando el criterio que yo les he explicado aquí en clases, que no es el único, pero es el que yo fomento porque ya me lo aprendí bien. Pongo polaridades aquí en mis caídas de tensión. De acuerdo a la corriente de la malla 2, en la malla 2, el signo más desde la bobina está en la parte inferior, el signo más del capacitor está del lado izquierdo. Si hago una suma de voltajes empezando en este nodo, va a ser la corriente de la malla 2. La corriente de la malla 2 menos la corriente de la malla 1, que sería la corriente que pasa por la bobina, por el valor de la bobina, me da su tensión. Sí, es con signo positivo porque llegué por el positivo y luego es más el voltaje que tenga la impedancia de menos J5 por el valor de la corriente de la malla. Nada más, aquí sí nomás es la malla 2, más el voltaje de la fuente de voltaje, porque llegué por el signo positivo. Esto es igual a 0. La única incógnita ahí es I2 y vamos a despejar de ahí. Porque I1 realmente no es incógnita, sino que I1 vale 4 fase 0. Y ya tendría corrientes en todos los elementos y me faltaría calcular tensiones, pero con esas corrientes y los datos que ya tengo, pues puedo sacar las tensiones, ¿no? Entonces, avancemos una diapositiva para ver la sustitución de los cálculos. Chequen esa ecuación que acabo de poner para que la comprueben que sí va a ser la que vamos a ver enseguida. Porque la que tiene el libro ya está acomodada y factorizada, ¿no? Factorizada los términos comunes. Hay que factorizar I2 para poderlo despejar, ¿verdad? Entonces, se fijaron que factorizando I2 me queda la resta de J10 menos J5 menos J10 y 1 más la fuente.
Si voy a despejar, bueno, aquí 10 menos 5 me queda nada más 5J. Y del otro lado de la ecuación mando el valor sustituyo el valor de I1 aquí, y lo que me da lo mando al otro lado de la ecuación, junto con el voltaje de 60, me queda esto. Y si divido la corriente, para despejar I2, divido este factor en cada uno de estos dos términos que están en suma, pues me va a quedar menos 60 ángulo de 30 entre J5, me queda menos 12 entre ángulo de menos 60. Ya obviando los cálculos, les digo, esto lo pueden hacer con el MATLAB o con calculadoras que soporten los polares. Y el J40 entre J5 se cancela la J, y 40 entre 5 nada más me queda 8. Realizo la suma, tengo que convertir esto a rectangular para poder hacer la suma, y luego que tenga el resultado lo pongo otra vez polar, y ya tengo I2. Entonces I2 es 10.58 ángulo de 79.1 en formato polar. Ya tengo la corriente. Ya tengo la corriente que pasa por aquí. Tengo la corriente que entra en esta fuente. La corriente que acabo de sacar de la malla 2 tiene un sentido horario, ¿verdad? Entonces pasa en ese sentido por el capacitor, entra a la fuente. Quiere decir que la fuente de corriente carga la fuente de voltaje, ¿verdad? Por lo que estoy viendo. Pero bueno, esta corriente ya la tenía. Y la corriente que pasa por aquí es la interacción de la corriente 1 que baja y la corriente 2 que sube. Y con esas corrientes puedo calcular las tensiones, puedo calcular esta tensión, este voltaje, esta potencia ya la puedo calcular, esta potencia ya la puedo calcular, y puedo calcular voltaje. Y me faltaría el voltaje de la fuente de corriente, porque tengo lo que entrega como corriente, pero no tengo su voltaje. ¿Cómo calcularemos el voltaje de la fuente de corriente? Pues si ya tengo el V2 y tengo el voltaje en la bobina, pues en términos de esos dos voltajes, ¿verdad? Sería V1. V1 estoy viendo que es la suma de V2 y el voltaje de la inductancia, porque el positivo desde la malla 1 sería aquí. Entonces, el cálculo que yo mencioné para el voltaje de la fuente de corriente es este. Pero antes de eso ya calcularon la potencia promedio que entrega la fuente de tensión. La fuente de tensión es su voltaje 60 ángulo de 30, y la corriente es la de la corriente de la malla 2. Entonces, multiplicando el valor máximo de voltaje de la fuente por la corriente máxima de la malla 2 por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, me da 200.8 watts. Esta potencia sería positiva. ¿Por qué? Porque se absorbe. ¿Se fijan que esta es una fuente de energía y su positivo está arriba? Pues sí, pero la corriente de la malla 2 la establecí que entra a la fuente. Entonces hagan de cuenta que es una pila de estas de litio que se está cargando. Entonces la potencia se absorbe y por lo tanto es positiva. Y es de promedio 207.8 watts. Ahora bien, para calcular el voltaje en la fuente de corriente, voy a sacar el voltaje en la bobina más el voltaje en la resistencia de 20 ohms. El voltaje en la resistencia de 20 ohms es 20 ohms por la corriente de la malla 1, que ya la tenía, que es 4 ángulo de 0, ¿verdad? Ya la teníamos acá. El voltaje de la bobina es la corriente 1 menos la corriente 2, porque es un elemento que está entre dos mallas, multiplicado por lo que vale la impedancia, siguiendo la ley de Ohm de que voltaje es corriente por impedancia. Sustituyendo valores, ya tengo la corriente 1, tengo la corriente 2, tengo las impedancias. Haciendo el manejo aquí aritmético, pues voy a obtener que el voltaje de la fuente de corriente es 184.98 ángulo de 6.21. Ya puedo sacar su potencia. La potencia es el valor máximo de la corriente por el valor máximo del voltaje por el valor máximo de la corriente por el coseno del ángulo del voltaje,
aquí está, menos el ángulo de la corriente que era 0. Haciendo todo ese cálculo, me queda 367.8 watts. ¿De dónde salió el negativo? Pues es que la fuente de corriente es una fuente que está entregando energía. Por lo tanto, como está entregando energía, se considera una potencia negativa. La potencia 1, como le llamamos aquí, la potencia 1 es negativa, porque es una potencia que se entrega. La potencia 2 va a ser positiva, porque se absorbe. La potencia 3, positiva. La potencia 4, positiva. Es más, dijimos que la potencia promedio en capacitores y bobinas era 0, pero ahorita lo demostramos, ¿no? Y la potencia 5, que era la potencia en la fuente de voltaje, la acabamos de sacar que era 207.8. Entonces, la fuente de corriente está entregando 367.8 watts. Una parte de eso está sirviendo para cargar la fuente de voltaje 207.8 watts. ¿Y dónde quedarán los otros watts? Pues en la resistencia de 20, ¿verdad? Porque no espero que haya consumo de potencia promedio en la bobina y el capacitor. Bueno, vayamos al siguiente cálculo. Entonces, la potencia en la resistencia, pues va a ser el voltaje por la corriente por su voltaje, valores máximos. Ya tengo esos datos, sí. La corriente es la que impulsa la fuente de corriente, ¿verdad? Y la tensión la puedo calcular con la corriente de la malla por el valor de la resistencia, que son 20 ohms. Entonces agarro el valor máximo del voltaje más el valor máximo de la corriente por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, que es 0. Coseno de 0 es un 1, por eso no viene aquí. Aquí voy a poner yo coseno de 0. Habíamos dicho, pues, desde el problema anterior que como las corrientes y voltajes en una resistencia están en fase, pues la potencia promedio es directamente multiplicar los valores máximos de voltaje y corriente y dividirlo entre 2, y sería 160 watts. Ahora, si veo la suma de 160 watts con la potencia que consume la fuente de tensión, pues me va a dar la fuente que entrega la potencia promedio que entrega la fuente de corriente, cosa que yo esperaba, ¿no? Pero entonces, la potencia en la bobina y la potencia en el capacitor, pues debería ser 0. A ver, vamos viendo, ¿no? ¿Cómo calcularían la potencia en la potencia 4 es la de la bobina? A ver, déjame ver. No, la potencia 4 es la del capacitor y la potencia 3 es la de la bobina. La potencia 4 del capacitor se calcularía con la corriente de la malla 2 multiplicada por la impedancia del capacitor. De ahí sacaría yo el voltaje, ¿verdad? Y la corriente, pues es la de la malla 2, la que habíamos calculado. Entonces, la fórmula de potencia dice valor máximo del voltaje más el valor máximo de la corriente por el coseno del ángulo del voltaje. El ángulo del voltaje, aquí está, menos el ángulo de la corriente, me va a quedar menos 90. Coseno de menos 90 es 0. Y 0 multiplicado por lo demás, pues sigue siendo 0. Entonces la potencia en mi capacitor es 0. Potencia en la inductancia para comprobación. Entonces la inductancia sería la interacción de dos corrientes, la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. Hago la resta. Esta corriente multiplicada por la impedancia de la bobina me va a dar su tensión. Esta sería su tensión. Aquí estaría su tensión y la corriente pues es I2 menos I1. Entonces, aplicando la fórmula de potencia promedio sería el valor del voltaje máximo por la corriente máxima por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente me queda más 90. Coseno de 90 pues es 0. Entonces todo eso se va a hacer 0. ¿Sí se acuerdan que decíamos que la corriente y voltaje en una bobina, en un capacitor, tenían un desfase, en el caso del capacitor de menos 90 y en el caso de la inductancia de 90, pues aquí está la comprobación.
Esto provoca que la potencia promedio sea 0. O sea, está agarrando energía el capacitor de la bobina para cargarse y descargarse en n veces por segundo, pero en sí no la están disipando, no la están convirtiendo en nada. Hablando de alterna, reitero el comentario, porque luego se quedan que esto es para cualquier cosa. No. Yo estoy hablando de potencia promedio nada más, y en el caso de alterna con señales senoidales, es 0. En capacitores y bobinas la potencia es 0. Entonces de aquí adelante ya no conviene andar haciendo los cálculos, ven, nada más que para comprobación, ¿no? Entonces se cumple que la suma de potencias es 0, sí, si le asignas correctamente el signo a la... Entonces la fuente de corriente entrega esta potencia porque es con signo negativo, la resistencia absorbe esta potencia, la fuente de voltaje no entrega potencia sino la absorbe, y la potencia del capacitor de la bobina es 0, y pues entonces se cumple que la suma de potencias en un circuito eléctrico en alterna también es 0, igual que lo era en directa. Ya no alcanzaríamos a hacer otro problema. Vamos a dejar estos minutillos que quedan de videoconferencia para las dudas. Me fui más rápido en este ejercicio porque si no, no lo hubiera alcanzado a presentar. Entonces es normal que por ahí tengan alguna duda, díganme. Mañana le seguiríamos con más teoría sobre lo que viene siendo ahora la potencia aparente, otro tipo de potencia bien importante en alterna, ¿no? Potencia, el concepto de potencia aparente y preguntas de ello. Iba a comentar algo, compañero. Lo escucho. Profe, ¿podría aprovechar para preguntarle algo sobre la práctica? Pues adelante. En el diagrama de la práctica aparece una frecuencia de 500. Esa frecuencia no es la frecuencia angular, ¿verdad? Es la frecuencia normal. Pues es que no me acuerdo de memoria. Donde te dicen hertz, pues son No. frecuencia en hertz, y donde no dice hertz, pues serán radianes segundo, ¿no? ¿O cuál dato será? Es que nada más aparece el diagrama en la práctica 5. Pero sí la frecuencia nada más, no es la angular. Sí, ¿verdad? Es la normal. O sea, ¿te parece como un parámetro del esquemático? Ajá, en la fuente. En todos los simuladores, independientemente de cuál sea, se mete siempre en hertz. Entonces es la frecuencia en hertz. Ok. Sí, y otra duda, profe. Tiene que coincidir, si por ejemplo nosotros sacamos la expresión del voltaje en el tiempo, al evaluarnos tiene que salir tal cual en la gráfica, ¿verdad? O sea, si nosotros evaluamos en un tiempo, debe concordar lo de la gráfica con la ecuación del nodo. O sea, debería, en teoría. Aquí el problema es que la interpretación. Porque la gráfica la empiezan como funciones seno los simuladores. O sea, si tú corres una simulación, hay un transitorio así como que empieza a despegar el valor y luego ya toma su valor normal, ¿no? Okay. Esa raya que dibujé aquí es la orilla de la gráfica. O sea, esta es la orilla de la gráfica que te saca un simulador. Entonces la pregunta es, ¿para ti esto es el 0? Porque si para ti este es el 0, lo que estás viendo es una función senoidal. Y entonces tú vas a decir, entonces yo tenía que haber sacado, no sé, por poner un ejemplo, yo tenía que haber sacado 20 coseno de, no sé, 50 t, y todavía más 10, ¿no? Entonces la bronca es, pues no se parece, ¿verdad? No es. No, es una cuestión de interpretación. Más bien tú tendrías que, yo graficaría la función coseno de la fuente. Entonces, si yo voy a hacer dos gráficas, ¿no? Yo tendría mi función coseno de mi fuente por acá. Vamos a suponer que esta gráfica es la gráfica de mi función coseno, pero de mi fuente, la cual estoy considerando sin desfase, ¿verdad? La orilla de la gráfica, ponle que ahora que siga siendo la misma. La orilla de la gráfica sigue siendo la misma. Pero entonces yo buscaría en alguna parte de la gráfica poner mi 0. O sea, yo soy el diseñador que voy a poner mi 0.
Para mí, ¿dónde va a ser mi cero de mis análisis? Pues si es una función, voy a suponer que la de la fuente es 25 coseno de 50t sin el desfase, ¿verdad? Así, que fue mi segunda gráfica que hice. Entonces, para mí el cero, para hacer mis comprobaciones y mi medición de fase y todo eso, el cero va a ser aquí. Y yo lo escojo, o sea, puede ser ese, o puede ser este, o puede ser este, porque se repite, pues es periódico. Entonces, para mí, en mi gráfica, aquí va a ser mi cero. Aquí está graficado un coseno de 50t. Voy a verificar que sea 50t midiendo el tiempo de aquí para acá. Esto tiene que ser t es 2pi sobre... Bueno, si W es 2πf, W es 2pi sobre t, entonces t es 2pi sobre W. Entonces, esta distancia en tiempo tiene que dar 2pi entre 50, por ejemplo. Esa sería una comprobación. La otra es que mi cero de todas mis referencias sería este punto. Este punto es mi cero, Y a partir de ahí, entonces ya me pregunto, la otra onda es una señal cosenoidal desfasada a 10 grados con un valor de amplitud máxima 20 de mi cero. Ah, creo que sí, porque aquí empezaría el coseno, ¿verdad? Aquí empezaría el coseno, hay un desfase. El desfase es negativo porque aparece después del cero. Entonces, no, se me hace que estoy mal porque aquí me dio positivo. Bueno, ese sería un caso hipotético que estoy manejando. Pero bueno, así es la interpretación de mis gráficas de los simuladores. No es el cero que te ponga la gráfica. Tú vas a poner tu cero en términos de una señal que pongas como referencia. Yo grafiqué 2 para poner una como mi referencia. La fuente. Y por eso en las prácticas de laboratorio siempre les piden graficar la fuente con respecto a otra medición para que la fuente sea su referencia. La referencia nunca va a ser la que te dé la gráfica, porque es un simulador. Y eso mismo harías en un osciloscopio real, porque el osciloscopio real te saca una gráfica. Es que estás viendo una porción de una señal que está cambiando cientos de veces por segundo. La referencia tú la vas a poner en una fotografía que le saques y congeles la gráfica, el fenómeno. Por eso les digo, pues es subjetivo, si se cumple o no se cumple, ¿no? Y por eso muchas veces mejor se utilizan los voltajes RMS para comprobar los datos, ¿no? El RMS oculta la fase y oculta